¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Felipe Mujica, secretario nacional del Movimiento de Socialismo Más. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Gracias a ti, Andrina, por invitarnos nuevamente a que conversemos un ratico. Interesantes temas que revisar, sobre todo el encuentro que se dio el día de ayer entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, donde de manera informal el presidente Maduro lo invitaba a visitar Venezuela, y también muy interesante ver toda esta invitación que ha habido por parte de delegaciones del chavismo y oposición que van a conversar en París en las próximas horas. ¿Qué expectativas hay acerca de este encuentro? Nosotros hemos venido diciendo en distintos momentos que todos estos cambios que se están generando en relación a nuestro país por parte de distintos gobiernos que antes habían asumido conductas diferentes, tienen que ser vistos de manera positiva para los venezolanos y para Venezuela. Es posible que desde el punto de vista de opciones políticas determinadas no les parezca que es así, pero por ejemplo, para nosotros todo lo que está ocurriendo en Colombia, desde que ganó Petro hasta este momento que estamos conversando, se puede evaluar como cosas positivas, como la apertura de la frontera, la apertura de los intercambios culturales, económicos, la posibilidad de que nuevamente los vuelos en los aviones estén desarrollándose y que la relación entre los colombianos y los venezolanos se restablezca. Lo mismo, bueno, ocurrirá seguramente cuando termine de resolverse el berenjenal que está en Brasil y finalmente Lula pueda encargarse de la presidencia. También allí se abrirá una apertura. Y esta situación de que el presidente de un país como Francia, miembro además de Naciones Unidas, de la Unión Europea y de todo lo que eso ha significado en relación al conflicto venezolano y el desconocimiento por parte de un conjunto de gobiernos del gobierno de Maduro como parte de ese conflicto, bueno, debe generar soluciones positivas y ojalá eso se entienda de lado y lado, porque no basta simplemente con que se dé el gesto, independientemente de que la iniciativa la haya tomado Maduro, de extenderle la mano o haya sido él el que haya extendido la mano a Maduro. Es evidente que eso significa que tiene que haber correspondencia de lado y lado. Y sin embargo, para que tú veas cómo son las cosas, supuestamente ellos intercambiaron opiniones y dijeron que el viernes iban a conseguir. O sea, en teoría, según la información que se maneja, deberían reunirse representantes de la delegación del gobierno, en este caso el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, y como representante de la oposición, Gerardo Blay. Se deberían reunir el viernes en París. Claro, y entonces lo que te estaba comentando, eso que parece que es un hecho supuesto, que habrá que ver efectivamente si se cumple, porque creo, de acuerdo con la cuenta, que este es el cuarto viernes en el cual nos dicen, nos vemos el viernes y el viernes resolvemos el problema. Este es el cuarto viernes en que anuncian que supuestamente el diálogo de México se reinicia. Y sin embargo, se produce una declaración del embajador canadiense en donde dice que ojalá se retome el diálogo. Entonces la respuesta que le da el canciller venezolano es que no se meta. Sí, Carlos Farías le aseguró que no querían ese tipo de comentarios injerencistas. Claro, y entonces resulta que ocurre con lo que hacen los Estados Unidos. Esa conducta no es de la misma naturaleza que él está reclamando en Canadá. Es decir, hay un conjunto de ambigüedades en ese tipo de situaciones que tienen que ser valoradas, porque son tantas las ofertas. Yo recuerdo que cuando comenzó de nuevo el tema del diálogo, alguien dijo que había que replantear todo el diálogo y que el diálogo tenía que ser amplio y que había que resetear el diálogo para que todo el mundo participara. Eso no quedó en otra cosa que una declaración. Entonces, hasta ahora el tema del diálogo ha sido manipulado permanentemente o por el gobierno o por la parte de la oposición que participa en función de intereses particulares. Ojalá esta nueva convocatoria o este nuevo anuncio, pues no habla de convocatoria todavía, este nuevo anuncio permita que efectivamente se comience a hablar. Y al comenzar a hablar veamos si efectivamente los contenidos de ese diálogo son estratégicos, están dirigidos a resolver problemas políticos, problemas económicos, problemas sociales y no simplemente llenar una fórmula que ya estamos un poco fastidiados
los venezolanos de esa bendita fórmula de que vamos a dialogar, y entonces se dialoga solamente a partir de los intereses particulares de quienes están sentados allí. Para el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, la participación del presidente Nicolás Maduro en esta cumbre en Egipto de la COP27 es un reconocimiento de él en el poder. ¿Usted lo ve así, de esta manera? Bueno, eso forma parte de lo que estamos hablando ahorita en relación a los cambios que están produciendo en relación a Venezuela, como producto de las situaciones de lo que significó todo el desastre de Guaidó, lo que significó todo ese proceso de desconocimiento de un gobierno para intentar tomar situaciones que permitieran buscar una salida que no fuese electoral, constitucional, democrática, como nosotros hemos dicho. El fracaso de esa política ha traído como consecuencia que a quienes involucraron en eso, que ya se dieron cuenta que eso no va para ninguna parte, simplemente han venido cambiando de actitud, y en ese cambio de actitud entonces aparecen los organismos internacionales, aparecen gobiernos nuevos, gobiernos viejos que van cambiando en relación a eso. Te insisto, creo que para los venezolanos el que esto vaya ocurriendo es mejor a la otra situación, porque esos gobiernos que no reconocían a Maduro estaban acompañando una cosa inexistente, un sueño, una fantasía que no iba a ninguna parte. El hecho de que ahora se coloquen, y se coloquen como opositores a Maduro, porque el hecho de que reconozcan a Maduro no quiere decir que estén de acuerdo con Maduro. Por eso, más allá del reconocimiento, que es un hecho bienvenido, hay otros aspectos que son básicos, que tenemos que reclamar los venezolanos para que efectivamente sean coherentes con las cosas que están señalando y diciendo. En virtud de todo lo que hay en el panorama político nacional y la expectativa que hay en torno a las primarias, Diosdado Cabello se pronunciaba y decía: me pongo a la orden para ayudar a la oposición a que resuelvan todas sus diatribas. ¿Qué opina usted acerca de este señalamiento que hace Diosdado Cabello de que él pudiera estar dispuesto a mediar con la oposición venezolana? Yo diría que a Diosdado hay que decirle que bienvenido para que intente mediar, pero que lo ideal sería que intentara mediar dentro de su partido, donde todo el mundo sabe que hay un conflicto terrible. Diosdado Cabello no debe perder el tiempo tratando de mediar en el campo de los opositores. Él tiene bastantes problemas dentro del PSUV a los cuales debería dedicarle el tiempo necesario. Mientras tanto, nosotros, los que estamos en el campo opositor, tenemos que hacer lo que sea necesario para que aquí se resuelvan también los problemas, para intentar que el país pueda conseguirse en el momento en que tenga que escoger, con opciones que hayan sido democráticamente resueltas, donde haya la posibilidad de que, si el mecanismo es primaria, sean primarias muy amplias, primarias sin exclusión, si no es primaria es consenso, que se arme políticamente, pero que el país vea que hay la disposición de manera transparente de asumir una conducta de esa naturaleza y que le permita ver, por aquí puede haber un camino para que el país marche de otra manera, para que el país marche en una Venezuela donde no excluyamos, y decirle a Diosdado: ocúpate de tus asuntos, que tienes bastantes problemas allí y no te metas en lo que no te conviene. Mujica, ¿qué se está haciendo hoy en la oposición venezolana de cara a esas primarias? Se habló mucho y muchas especulaciones, hasta pronunciamientos oficiales por parte del Consejo Nacional Electoral, si se adelantan, si no se adelantan las elecciones. Hay analistas políticos que de alguna manera vislumbran la posibilidad de que Donald Trump vuelva a presentarse en unas elecciones para el 2024, y si esto coincidiera con el proceso de campaña electoral en Venezuela, sería un mix bien complicado. ¿Qué es lo que está pasando aguas adentro de la oposición venezolana de cara a las primarias? Yo creo que lo primero que debemos tratar de hacer es quitarnos de encima esa idea de que definitivamente lo que vaya a ocurrir en los Estados Unidos va a incidir de manera definitiva en lo que vaya a pasar en Venezuela. Yo no sé qué propósito tendrán los americanos, yo respeto lo que ellos como país tienen como conflicto, que no es cualquier conflicto. En estos días estaba viendo unas cuñas de cómo es la campaña norteamericana y te digo que lo que está pasando aquí es nada en relación a eso. Cuñas hablando de la prostitución, cuñas hablando del aborto, cuñas retomando la figura del Ku Klux Klan, que supuestamente son los demócratas, y enfrente los republicanos llenos de metralletas, de pistolas, de fusiles, cayéndole a tiros. Es decir, una causa verdaderamente impresionante, digna de una película de terror
y no de un hecho político como le está ocurriendo allí. Pero ellos tendrán que ver cómo resolver el problema. Ojalá ese proceso electoral de hoy ayude a establecer equilibrios. En Venezuela es evidente que nosotros tenemos que ver primero el tema de las primarias. Ese es un tema que nosotros lo planteamos, fuimos la primera organización que lo dijo. Vamos a primaria, vamos con doble vuelta y si es necesario busquemos tarjeta única. ¿Por qué hicimos eso? Porque sabemos que este merequetengue, pues este berenjenal opositor es todavía para un tiempo más y hay que tener paciencia. ¿Paciencia por qué? Porque todavía los procesos no han culminado. Por ejemplo, el tema de las primarias, el planteamiento del reglamento, nosotros se lo hicimos y le dijimos, miren, busquen la forma de que este reglamento sea propuesto de manera plural, no solamente por la llamada plataforma, porque eso, al darle nacimiento de esa manera, ustedes están haciendo las cosas como no se deben hacer. Busquen una fórmula. No lo hicieron, presentaron el reglamento es algo que no tiene nada en especial que uno tenga que condenar, pero pudo haber sido hecho de otra manera. Supuestamente están nombrando a la comisión. Nosotros le hemos dicho a los partidos de esa llamada plataforma, traten de buscar, nombrar una comisión que cuando el país la vea que efectivamente se está haciendo algo que sirve para construir y no simplemente que están nombrando una comisión que va a seguir viendo la película por el retrovisor. Hay que dejar atrás, ver las cosas con el retrovisor y mirar hacia adelante. Y esto tiene que ser hoy un planteamiento de toda la oposición. Entonces, teniendo paciencia para que las cosas vayan ocurriendo, porque todavía faltan cosas por ocurrir, en paralelo hay que hacer todo lo necesario para que cuando lleguen los momentos estelares de todo esto, por ejemplo, ¿qué va a pasar en enero? ¿Guaidó sigue o no sigue? Nadie sabe. Guaidó dice que él sigue, otros dicen que no sigue. Eso es un problema entre ellos muy serio, porque de eso depende buena parte de lo que van a hacer. La comisión de primaria va a ser una comisión verdaderamente respetable, también hay que esperar que ocurra. Una vez que esas cosas se vayan deslindando, habrá chance para seguir conversando sobre todo esto. Bueno, y lo tendremos aquí para seguirlo analizando. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Felipe Mujica, secretario nacional del Movimiento Socialismo Más. Gracias por acompañarnos. Por supuesto, seguiremos hablando del tema porque ahora es que hay tela por cortar allí. Así es. Gracias por acompañarnos y a ustedes también. Hacemos una breve pausa y al regreso tenemos más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.